Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer otra ficha técnica. Ya ven que les dije que iba a hacer fichas técnicas. He estado haciendo de los marinos y y también voy a hacer de agua dulce. Entonces hoy voy a empezar pues con la especie que más me gusta en agua dulce o una de las que más me gustan. La verdad, como siempre les digo, a mí me gustan todas las especies, pero bueno, una de las que más me gustan es las que he tenido la fortuna de tener, reproducir, mantener durante ya varios años. Este, Hoy vamos a hablar del pez disco. ¿No? Bueno, como saben muchos, yo tengo peces disco desde hace ya varios años. Hace más de 5 años los reproduje, inclusive en mi canal está todo eso. Lo pueden ver cuando lo necesiten. Pero ahora con la pandemia pues volví a regresar a los peces disco. Y me gustaría más que hacer una ficha técnica, hacer una remembranza de todo lo que es el pez disco. Es un pez que se ha puesto mucho de moda. La mayoría de la gente ya ahora quiere tener peces disco. Es como muy in tener peces disco, ¿no? Y antes, hace unos años, era como considerado casi imposible. ¿Y por qué era considerado casi imposible? Pues porque antes, hace muchos años, estamos hablando de hace 20 años, 25 años, pues la mayoría de los discos que teníamos eran capturados. Y el agua del Amazonas es un agua muy especial. Los discos, como saben, vienen del Amazonas y vienen de un agua muy ácida y muy blanda. Y entonces el tratar de simular esa agua para mantener peces capturados era lo que les daba una gran dificultad a este tipo de peces. Ahora no sé muy bien por dónde empezar porque ya les platiqué un poquito de lo de los peces capturados y de cómo era lo difícil de mantenerlos. Pero las cosas han cambiado. Y ahora la gente siempre dice, yo, ¿qué especie de disco? ¿Qué especie es mi disco? Todos son la misma especie. Recordemos que todos son Symphysodon discos. Y el Symphysodon discos es una especie que surgió en el Amazonas y que con el tiempo en el Amazonas, por las distancias, por las localizaciones geográficas, se diferenció en 4 subespecies, que son las que consideramos iniciales o las primeras subespecies del pez disco. Eh, Esas sí se consideran subespecies. Ahora tenemos coloraciones. Entonces no tiene nada que ver si el mío es azul o anaranjado. No es diferente especie, es exactamente la misma. Solamente cambia el color. Entonces, para que podamos platicando un poquito de esto, vamos entendiéndonos bien. Y bueno, para irnos entendiendo, aquí es donde todo comenzó. El río Amazonas, en Brasil. Solamente existe discos en el Amazonas. Entonces, una especie endémica de Brasil. Aquí vemos a unos indígenas locales recolectando discos, que es una gran empresa. Toda sigue siendo bastante buena, pero tuvo su época todavía hace más tiempo. Entonces, bueno, todos vienen de Sudamérica. Los discos son un tipo de cíclidos. Entonces, bueno, vienen de Sudamérica, de Brasil. Y este señor que vemos por aquí, que es el doctor Herbert Axelrod, él descubrió los discos o las subespecies de discos. Entonces él viajó mucho tiempo por Brasil buscando peces y entonces los descubría y les ponía nombres. Y los tipos de discos considerados salvajes o originarios son... Así es como se clasifican actualmente. Hay 2 especies de discos salvajes. Symphysodon discos Haeckel, con las subespecies discos Haeckel y Willischwarzi, pineapple, y Symphysodon aquefasciatus, con las subespecies Symphysodon aquefasciatus, que es el green, el verde, Symphysodon aquefasciatus haraldi, que es el azul, y Symphysodon aquefasciatus café, que es el Axelroldi. Entonces esos son los discos originales. Por ejemplo, esta pareja que está hermosa, la verdad está muy bonita. Esta se la debemos a mi gran amigo Daniel Zúñiga. Este, pues esto se supone que son F1s, o sea, quiere decir que son hijos de silvestres. O sea, probablemente de capturados, lo cual está un poquito raro, ¿no? O sea, a lo mejor sí. Ya sabemos que entre las crías de discos se crían y nacen diferentes colores o diferentes calidades en una misma camada. Entre hermanos luego son muy diferentes. Entonces podría ser que estos hayan sido escogidos de entre grandes camadas provenientes de discos silvestres. No sé si capturados,
o ya las generaciones posteriores a los capturados, porque aún sigue habiendo captura en el Amazonas, pero cada vez es menor. La mayoría de los capturados en el Amazonas ya son, ahí los sacan, los crían y los mandan ya criados. Y luego pues de los capturados empezamos a tener los híbridos. ¿Y qué es un híbrido? Pues es que llega un momento que no sabemos de dónde vienen esos discos. Por ejemplo, veamos todos estos. ¿Serán provenientes de los cafés? ¿Serán provenientes de los verdes? ¿Serán provenientes de los azules? Inclusive de los jeque. La verdad, quién sabe. Todos estos son 1000 colores diferentes que se han conseguido a base de cría selectiva y que ya no sabemos cuál es la especie original. Bueno, la subespecie, acuérdense. La especie original sigue siendo Symphysodon discus, ¿no? Pero la subespecie original. Entonces, llega un momento que estamos hablando de discos híbridos, siempre la gente dice, es que los míos son híbridos, ¿sí? Los híbridos son estos, todos estos de 1000 colores, que no sabemos cuál es su genética real. Miren amigos, lo que... Y luego, para terminarla de amolar, no solo es la genética, o sea, los colores, sino el tamaño. Todos estos son hermanos, nacieron el mismo día, se criaron igual. Hay unos de casi 5,5 pulgadas, hay uno de 4, hay unos de 3, hay unos hasta de 2,5. Todos crecieron igual, todos se criaron igual. Y los colores, ven qué diferentes son. Miren estos. Estos son salvajes. Y pues ahí está el clásico marrón, ¿ya lo vieron en medio? Está cafecito, pues es el clásico salvaje. Los otros también son considerados salvajes y vean cómo ya no son como los que vimos en el libro, que eran los primeros capturados. ¿Qué pasó con los salvajes? Bueno, estos los empezaron a introducir en el acuarismo alrededor de 1930. Y bueno, pues llegaban a los acuarios, imagínense 1930 lo que era el acuarismo, ¿no? De agua y peces y nada más. Nadie tenía idea de bien de cómo mantenerlos. Entonces se morían muchísimos, ¿no? La verdad es que tenían que tratar de simular el agua del Amazonas, empezaron con hacer el agua más oscura, hacerla más ácida, hacerla mucho más blanda, pero aún así se morían. De repente pues ya empezaron a encontrarle cómo, sobre todo los alemanes, y empezaron a tener ya algunas crías, más bien discos que empezaron a crecer y a mantenerse. Y un día pues pasó esto, pero tenía que pasar, ¿no? Un desove, ahí en el tronco, como en la naturaleza. ¿Y ahora qué hacemos? Pues quién sabe, vamos a dejarlos a ver qué puede pasar. Como buenos cíclidos, pues cuidaban sus huevos. Y de repente pues empezaron a ver colitas, empezaron a ver que nacían los huevos y se movían ahí. Entonces pues ya iban avanzando en la cría de los discos. Bueno, y algunos ponían en los troncos y otros ponían en las piedras como este que está aquí. Y los huevos al principio se ven así anaranjados y los cuidaban. Como buenos cíclidos pues evitaban que se los comieran los demás. Algunos se los comieron, pero ahí iban poco a poco. Y entonces empezaron a ver que pues nacían, más o menos empezaron a documentar todo, porque eso es muy importante, documentar. Entonces ya vieron en cuántas horas nacían las crías, cómo los cuidaban los papás, y entonces pasó el primer día, 4 horas, cómo se pusieron blancos, los papás los quitaban de ahí, dejaban solamente los que estaban bien, a las otras 12 horas más, 36 horas, seguían todavía los huevos, los papás los seguían cuidando, entonces estaba muy bien. Más o menos a las 60 horas de haberse puesto, empezaban a ver las colitas. Y los papás a cuidarlos, que agarraban los peces, los cuidaban, tenían los huevos ahí, tenían las crías ahí, y pues todo el mundo estaba expectante, porque en esa época había gente que se dedicaba a criar peces y tenían mucha experiencia y muy conocidos, pero nunca lo habían hecho con discos. Y a las 60 horas, ahí están nadando ya nacieron las crías, y están ahí las crías, se les ven las colitas, y pues la gente dice, bueno, pues ahora a ver qué va a pasar. En algún momento se van a comer los sacos vitelinos y van a empezar a nadar, y a ver qué pasa con los papás. La gente, imagínense, cuando nunca habías criado un animal de estos, no sabías qué iba a pasar, ¿no? Y ya por fin, después de las 60 horas, se empiezan a soltar algunas crías, pero qué miedo, los papás van y se las comen. ¡Sas! ¿Qué va a pasar? Esto no está bien. Entonces, ¿qué haces? Pues quitas a los papás, ¿no? Pues es que ¿para qué dejas que se los coman? Y entonces, pues tú tratas de criar esas larvas.
¿Y qué pasa? Pues les das de comer como estabas acostumbrado a darles a otros peces, algunas artemias, algunos infusorios, las larvas todas se mueren. Y entonces, pues cada vez que nacen crías, las separas, los intentas reproducir o crecer, todas se te mueren, todas se te mueren. Total, dices, esos peces son imposibles de reproducir, no hay forma de que se reproduzcan. Y ya no les haces caso. Y un día, después de una camada, de repente volteas y entonces te fijas con más detalle y ves que los alevines están comiéndose a los papás. Les están picando a los lados, están como comiéndoselos. Eso no está nada bien. Nunca lo habías visto en una especie de pez y crees que se están comiendo a los papás. Entonces, ¿qué haces? Pues lo que haríamos todos. Sacas a los papás porque si no se los van a comer esos alevines. Y pasa lo que tenía que pasar. Se te mueren todos los alevines. Acuérdense que en esa época no había forma de bucear. No había forma de meterse al Amazonas a ver qué estaban haciendo porque pues no había escafandras, ni museo autónomo, ni nada más, el agua es muy turbia. Entonces no podías saber qué pasaba en la naturaleza. Sacaban los peces desde arriba con una red o con un anzuelo, entonces pues no sabían qué estaban haciendo. Entonces, pues dices, bueno, pues se me ha muerto todo, no hay forma de criarlos, vamos a dejarlos a ver qué pasa. Y empiezas a ver uno de los grandes espectáculos de la naturaleza. Los alevines alimentándose de los padres. Poco a poco, y esos no se mueren. Y entonces te das cuenta que los alevines se están alimentando de algo que producen los papás. Y entonces están creciendo y no se están muriendo. Esa es la forma correcta de criar peces disco. Ya puedes avisarle a los demás que ya encontraste la forma de la cría de los peces disco. Los vas viendo crecer en base a la alimentación con los papás. Entonces, pues ya, de ahí empiezan a criarse los peces disco en cautiverio. Ya entendieron que lo que hay que hacer es dejarlos con los papás, que ahí es donde van a crecer y que ahí es donde se van a mantener correctamente. Pues sí, los ves crecer. Siguen creciendo, una semana, 2 semanas, les empieza a dar algo de comer para que puedan estar bien. Y así, ya usas tus técnicas de alimentación normales y alrededor del mes ves que ya no les hacen caso a los papás. Entonces, pues es hora de criarlos por tu lado. Ya separas a los papás, separas a las crías, ya están comiendo pues de todo lo que se acostumbra que les des de comer a las crías. Eran creadores, acuérdense. Entonces no tienes mayor problema. Ya les puedes empezar a dar de comer más cosas. Y ya los puedes separar y criarlos por tu lado. Y van creciendo. Vas viéndolos cómo van todos perfectos, van creciendo. Sin embargo, no tienes tanto éxito como quisieras, pocas crías y no se están desarrollando correctamente. Entonces